Hola amigos, aquí con un nuevo video, pero antes les pido que se suscriban al canal, denle clic en me gusta, comenten el video. No olviden también darle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todas las publicaciones que hago en comunidad y los videos que subo. Bueno, que disfruten el video. Hola amigos, bienvenidos a nuestra segunda parte del curso de Raspberry Pi. En este caso vamos a ver la parte de introducción al lenguaje de programación Python, pues el que vamos a estar usando para, programar nuestra Raspberry, ¿no? Les comento que en el anterior video va a estar el temario para que lo puedan descargar. Ahí viene todo lo que se va a ver en el curso y también viene la lista de materiales que debemos usar con su código de AG electrónica para que ustedes puedan, si gustan, comprarlos en la tienda. Yo les recomiendo que sí, ya que AG pues tiene gran variedad de productos. Si no encuentran los que yo les recomiendo que adquieran, pueden sustituirlo por otros y los pueden encontrar ahí en AG sin ningún problema. Bueno, pues empecemos. Como pueden observar, yo no estoy en Raspberry, yo estoy en mi sistema operativo Linux, pero ustedes deben de estar en Raspbian, que es derivado de Debian. Yo aquí tengo instalado Gainy, que es el que ustedes tienen instalado también como editor para programación en Raspbian. Y bueno, lo que vamos a hacer es abrir primeramente nuestra terminal. Aquí, bueno, yo tengo un acceso directo, pero ustedes pueden ir a sus aplicaciones y buscar terminal. Les va a abrir algo como esto. En este caso, esta es mi terminal. Raspbian ya tiene instalado Python sin ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir aquí Python y ya accesamos, digamos, al intérprete de Python para poder nosotros trabajar. Incluso si nosotros escribimos, no sé, un 7, nos va a regresar el 7. Primero que nada, ahorita vamos a ver los tipos de datos básicos y estructuras de datos. En este caso, los tipos de datos pues son los números enteros, reales, complejos, cómo se representan los operadores, funciones matemáticas, y algo que Python tiene de un tipo de dato, de los de Python, son conjuntos, que la verdad son bastante útiles al querer hacer algunas cosas. Y las estructuras de datos, bueno, son las cadenas de texto, tuplas, listas, diccionarios. Y aparte vamos a ver sentencias de control, módulos y funciones. Así que vámonos rápido para poder abarcar todo esto. Como les dije, Python es un lenguaje bastante sencillo de aprender, es bastante intuitivo. En este caso, en Python no tenemos tipos. ¿Qué quiere decir esto? Que Python intuye el tipo en que tú le estás dando a una variable. Por ejemplo, en lenguaje en C, en Java, en el de Arduino, que está basado en C, tenemos que ponerle int, nombre de la variable, igual a 7. Por ejemplo, si ponemos int a igual a 7.5, nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque estamos asignando un valor de punto flotante a una variable de tipo entera. En este caso, Python intuye los tipos. Nosotros no tenemos que poner int a igual a y tal valor. No, simplemente ponemos a igual a 7, escribimos otra vez a y nos regresa 7. Y esto nos quiere decir que a ya es una variable del tipo entera. Incluso podemos modificar el tipo. Ahora si ponemos a igual a 7.5, ponemos a, ahora ya es una variable del tipo flotante. Y eso nos viene muy bien. Como les dije, es bastante sencillo de usar. Existe en Python una función que se llama type, en donde nosotros podemos pasársela y ver de qué tipo es la variable. En este caso, si nosotros ponemos type a, nos da que es un tipo float, pero si nosotros ponemos a igual a 1, volvemos a poner type a, nos da que es del tipo entero. Como les dije, tenemos números enteros que simplemente ponemos nuestro nombre de nuestra variable, num int igual a 1, a 5, perdón, y eso ya es un número entero. Num neg igual a menos 5, y eso ya es un número negativo. Ponemos num int, nos regresa 5, num y neg
regresa el -5. Quiero que noten algo muy importante en esto. Como pueden observar, nosotros no estamos poniendo punto y coma al final, como lo hemos hecho en otros lenguajes de programación. En Python, bueno, usa para hacer como el sellado, digamos, entre comillas, de todos estos, las sentencias de control, las variables. Usa espacios en blanco, salto de línea, incluso 2 puntos, y eso vamos a verlo un poquito más adelante cuando estemos mostrando las funciones de control. Pero como pueden observar, así simplemente declaramos los números enteros, simplemente el nombre de la variable y el valor que queremos. Incluso podemos escribir A, ya vale 1, podemos escribir E, y nos dice que no está definida. Esto quiere decir que debemos de definir nuestra variable igual con un valor preestablecido. Incluso si es 0 no hay ningún problema, pero en este caso en Python tenemos que definir el valor de una variable que vamos a usar si queremos usarla desde, digamos, una variable global entre comillas, porque recuerden, en C si poníamos int a, punto y coma, ya habíamos definido esa variable y la podíamos usar en cualquier otro pedazo de código, pero aquí en Python no, sino debemos darle un valor más que nada. Como pueden ver, tenemos números enteros, también negativos y positivos, tenemos números reales. Si ponemos número real 1.5, ya tenemos el real, num real, nos regresa 1.5, ponemos type y nos dice que es de un tipo flotante. Y con esto también tenemos los números negativos, simplemente le ponemos el negativo antes y ya. También algo muy importante, que tenemos números complejos. Recuerda, el número complejo, si ustedes no saben qué es, si no han estudiado tal vez matemáticas a fondo, el número complejo se compone de su parte real y de su parte imaginaria. En este caso el 7j es la parte imaginaria, el 3.2 es la parte real. Nosotros le damos enter, pues ya hemos guardado ese valor. Numcom nos imprime el valor del número imaginario, le ponemos el type y nos regresa que es un número complejo. Ustedes dirán, pues está muy bien, pero tú estás trabajando sobre el intérprete de Python. ¿Cómo podemos crear nuestros archivos si tú dijiste que vamos a usar Gain? Muy fácil. Vamos a abrir Gain. Como pueden ver, aquí yo ya he declarado varios variables. En este caso, tipos de datos. Esto, así se declara un comentario en Python, con el gato al inicio y lo queremos que escribir. Aquí he puesto enteros positivos y enteros negativos, números reales, números flotantes, números complejos. Tenemos también los tipos booleanos, el false, true, y bueno, aquí los almacenamos en estas variables. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo este archivo lo tengo guardado en esta carpeta que dice documentos 2, introducción a Python, y está guardado en mi carpeta de documentos. Ustedes tienen que entrar a la carpeta donde tienen guardado esto. Si ustedes obviamente están trabajando con Raspbian, para accesar a esa carpeta simplemente tenemos que poner cd documentos y el nombre de su carpeta con la que están trabajando. Le van a dar enter e inmediatamente va a ingresar a esa carpeta. Y ahora, para poder compilar y ejecutar, digamos, este programa, vamos a ponerle Python, el script, tipo .nombre py, y le damos enter. Aquí me faltó la H. Y como pueden ver, ya se nos ha compilado, pero obviamente no nos está mostrando nada como en el intérprete, ¿no? El intérprete como que ya nos regresa lo que nosotros queremos escribir. Para que nos regrese eso, simplemente vamos a poner print. Con print escribimos los datos, por ejemplo, entero neg, guardamos, volvemos a ejecutar
y ya nos aparece el -1, o sea, estamos imprimiendo el entero negativo. Como lo ven, es bastante simple de hacer prints, de declarar variables, etcétera, etcétera. También si tenemos sistemas de representación binaria, en este caso yo me voy a pasar a la terminal. Como ejemplo es num-bin, un número binario. Recuerden que en el curso de microcontroladores PIC en BASIC y en C usamos representaciones binarias. En este caso, esta representación binaria es el número 7. Aquí Python ya nos hace la conversión a un número entero de un número binario. Pero tenemos esa representación. Igual tenemos representaciones octales y hexadecimales sin ningún problema. Y bueno amigos, como pueden ver, es bastante sencillo usar, bueno, declarar las variables. Sus tipos de datos, como les dije, son exactamente igual que los de otros lenguajes de programación, pero en este caso no declaramos el tipo, sino que Python intuye de qué tipo es. Y bueno, tenemos también los operadores aritméticos que son los que conocemos: la suma, la resta, la multiplicación, el resto, la división real. En Python tenemos dos divisiones, la real y la entera. ¿Por qué? Bueno, si le damos 4 entre 7 nos da que es 0.57, pero si nosotros ponemos 4 entre 7 nos da que es 0. Esta es la división entera, que nos da el menor entero del número. En este caso es 0, porque el mayor entero sería 1. Pero en este caso nos da el menor entero. Y bueno, tenemos la potencia, tenemos el OR, el SOR, el AND, la igualdad, la desigualdad, el OR, AND, la negación. Aquí tenemos dos cosas muy importantes que aclarar. Por ejemplo, este operador es el OR, este operador es el SOR y este es el AND. Pero esto es a nivel de bits. Estos operadores son a nivel de bits. O sea, para comparar bits. Porque los operadores de lógica, tal cual, a nosotros queremos comparar, se escriben con OR, AND y nada más. Y bueno, se usan como cualquier otro operador, ¿no? Vamos a poner A igual a 7. Vamos a poner A igual a true, B igual a false, perdón, B igual a false. Vamos a poner A and B. Nos dice que es B, perdón, que es falso. Pues sí, verdadero y falso siempre es falso. Esto en nuestras tablas de verdad de lógica booleana nos lo indica. Ponemos A o B, nos va a dar true. Verdadero o falso siempre es verdadero. También tenemos funciones matemáticas. Tenemos las raíces cuadradas, que es con la función matemática sqrt. Para esto debemos importar las librerías. Import mat. Ya la hemos importado aquí en nuestro intérprete. mat.sqrt 169 y ya nos da su raíz, que es 13.0. Si nosotros queremos importar librerías matemáticas en un archivo, simplemente la vamos a declarar al inicio. Import mat. Ahí ya la hemos importado y vamos a poner aquí función matemática de la raíz mat.sqrt 169. Si nosotros ahora imprimimos, vamos a guardarla, vamos a ponerle que es raíz igual a mat print raíz, lo guardamos, vamos a compilar y nos regresa el 13.0. Este archivo va a estar en la descripción del video, no tal cual el archivo,
porque quiero que ustedes realmente aprendan, así que ya no voy a incluir los archivos de programación tal cual editables si no es necesario, pero sí voy a dejar un archivo, un PDF con todos estos documentos que hagamos, y ahí va a tener todo el contenido del código, así que no va a haber ningún problema. Bueno, con esto ya hemos visto algunas funciones. Tenemos también funciones que convierten, ahora sí, números a otro tipo de números. Para esto es para cambiar la base del número. Por ejemplo, un binario lo podemos convertir en un entero lo podemos convertir en un binario, simplemente poniendo bin. No sé, vamos a el 8 y ya nos dice que esto es un 8 en 4 bits. Vamos a poner min 257 y ya nos dice que esto es un 257 en binario. Igual podemos convertirlo a hexadecimal, que la función es hex, y dentro de hex va lo que queremos convertir, no sé, 80, también un octal, etcétera, etcétera. Entero, int, no sé, 0x50, nos regresa el 80 sin ningún problema. Ahora tenemos otros tipos de datos, que es el tipo conjunto. En matemáticas tenemos, bueno, tenemos un conjunto. De hecho, todos los números enteros reales son un conjunto. Nosotros, para un conjunto en Python, para poder definirlo, simplemente usamos, bueno, guardamos en una variable el conjunto, usamos set, o sea, la palabra reservada set, y entre comillas ponemos lo que queremos que esté en el conjunto. Si ponemos C, nos regresa el conjunto. Este es un conjunto de caracteres. Ahora, si nosotros queremos un conjunto de números, lo podemos definir como C igual a, entre llaves, 1, 8, 4, 6. Ponemos C y ya nos regresa el tipo conjunto. Si nosotros ponemos type C, nos dice que es de la clase set, o sea que es un tipo de dato conjunto. También, como les dije, este es un tipo de dato de conjuntos. En los conjuntos no se permiten, digamos, bueno, sí se permiten tener archivos duplicados, pero si nosotros ponemos en un conjunto archivos, más bien elementos duplicados, por ejemplo 2, 3, 6, 7, 6, 8, 2, 1, el conjunto los elimina y te los pone en orden. También tenemos intersección, unión, etcétera. Todas las operaciones que se pueden hacer con conjuntos en matemáticas las tenemos aquí. Bueno, con esto, amigos, ya hemos terminado los tipos de datos. Ahora vamos a ver las estructuras de datos. Nosotros, en este caso, las cadenas de texto son estructuras de datos. Tenemos tuplas, listas y diccionarios. Por ejemplo, una cadena es exactamente igual que como lo definimos. En este caso no ponemos que es string, simplemente ponemos cadena igual a hola mundo y listo. Ya tienen su primer hola mundo en Python. Tenemos unas funciones bastante interesantes para las cadenas. Por ejemplo, tenemos la función len, que nos da la longitud de una cadena. Esto es muy importante, ya que lo usamos luego para recorrer los arreglos. Bueno, ahora en este caso no hay arreglos, son listas, pero la longitud es algo muy importante siempre en programación. En este caso, la longitud de la cadena hola mundo es de 10. También tenemos la función fin, que devuelve el índice correspondiente al primer carácter de la cadena original que coincida con el buscado. Por ejemplo, cadena punto find, que nosotros queremos buscar, por ejemplo, la am, nos va a regresar que está en el índice 3 y es correcto. 0, 1, 2, 3 está en el índice 3. Esto es para saber en qué índice está el carácter que nosotros queremos buscar. También tenemos la función replace, que sustituye partes de una cadena. Por ejemplo, cadena punto replace, vamos a sustituir
Vamos a poner hola. Adiós. Y dice adiós mundo. En vez de decir hola mundo, adiós mundo. O sea, estamos sustituyendo la cadena hola por adiós. Le ponemos cadena y nos regresa que es hola mundo. Esto simplemente nos está sustituyendo en .replace. No se nos está guardando tal cual en la variable de nosotros estamos trabajando. También tenemos la función strip, lstrip, rstrip, que nos ayuda a eliminar todos los espacios en blanco, solo los que nos aparecen a la izquierda y solo los que se encuentran a la derecha respectivamente. También tenemos la función upper, que en este caso nos convierte minúsculas en mayúsculas, y lower, que nos convierte mayúsculas en minúsculas. También tenemos la función capitalize, que nos convierte la primera letra en mayúscula. O sea, si escribimos hola mundo y usamos el capitalize, nos va a poder regresar hola mundo, pero con la letra mayúscula. Como digo, todo esto lo van a tener en el archivo que les voy a dejar en la descripción del video. Y también tenemos una función muy interesante que es split, que es el operador punto y coma. Si nosotros le pasamos la cadena, por ejemplo, ya tenemos la cadena hola mundo, pero si nosotros ponemos cat igual a hola mundo, ponemos cat punto split, nos regresa una lista. Esto es una lista separando los elementos. Cada vez que tiene el punto y coma, hola mundo se convierte en hola y después mundo. Este es un operador bastante interesante que yo creo que sí lo vamos a usar más adelante, porque nos ayuda a separar elementos de cadenas. Y bueno, en operadores ahora sí de cadenas, tenemos la concatenación. En este caso es similar al de otros lenguajes, que simplemente es la suma. Por ejemplo, cat igual a hola más mundo. Vamos cat y eso ya nos concatena a hola mundo. También podemos concatenar con números enteros, cualquier otro valor. Simplemente ponemos, no sé, n igual a 10. Escribo número más str, más bien aquí str nos está haciendo el casteo, la conversión, y nos dice número 10. Nos hace conversión del entero al string y nos los concatena. Y tenemos un operador muy interesante, por ejemplo este operador en una cadena string. Si nosotros le pasamos un número al lado y una cadena, nos lo repite 4 veces. Como pueden ver, 1, 2, 3, 4. Y es un operador bastante interesante. También tenemos otra función. Vamos a poner otra vez cat hola mundo. Si nosotros ponemos, no sé, una variable, por ejemplo, d inc cat, nos dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque la letra D sí pertenece a la cadena. Si en cambio ponemos Z, si Z está en la cadena, más bien Z in, nuestra variable cadena, nos dice que es falso, porque Z no está en ese, digamos, en ese string. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos buscar, no sé, una frase, cierto rango con ciertas características, pues podemos usar el operador int, es decir, si está o no está, y nos va a regresar un true o un false. También si nosotros ponemos cat 2, nos regresa la letra L, o sea, nosotros estamos diciendo imprímeme el elemento en el índice 2,
que es la letra L. Por ejemplo, la H es la 0, la O la 1 y la L la 2. Esto ya es nada más para unos operadores de listas, digamos, más que nada. Si nosotros ponemos cat 2 puntos, ponemos 2, nos va a regresar los elementos que están al principio, los dos primeros elementos. Si nosotros ponemos esto pero volteado, nos va a regresar el resto. O sea, tómate los dos primeros elementos, no los envíes, envíate el resto. Este es un operador también bastante interesante. Ahora, esto es para el manejo de estructuras de cadenas. Ahora tenemos la estructura de tuplas. También la vamos a usar un poco más adelante. Una tupla se define con pues una estructura, digamos, entre paréntesis. Por ejemplo, esto es una tupla. 1 J 3.5. Eso es una tupla. Las tuplas pueden tener elementos que no sean del mismo tipo. En este caso tenemos un entero, un carácter y un flotante. Si nosotros ponemos T1, nos va a regresar J, o sea, es el elemento 1 en el índice 1. Si nos ponemos T0, nos regresa el 1, que es el elemento que se encuentra en el índice 0 de la tupla. Como les comento, una tupla es una estructura de datos que representa una colección de objetos. Como les dije, pueden ser de distintos tipos. Incluso las tuplas pueden contener tuplas y pueden ser tuplas de tuplas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear una tupla de tuplas. Vamos a usar la de arriba. T es igual a T. Aquí vamos a borrar J. Vamos a crear una tupla que va a ser D, 4 y listo. Eso es una tupla que contiene una tupla. T. Ya, como pueden observar. Ahora quiero que vean esto. Lo que voy a hacer es pasarme aquí a los tipos, al archivo de tipos, porque voy a definir esta misma tupla. Vamos a poner tupla. Porque voy a crear un for y voy a imprimir los elementos de una tupla. O sea, como si estuviéramos imprimiendo los elementos de un arreglo. Pero en este caso va a ser una tupla. Pongan mucha atención, vamos a ver el for más adelante, pero quiero que lo vean ahorita. For x int t 2 puntos print x. Lo voy a guardar, lo voy a compilar y me imprime los elementos. ¿Se dieron cuenta? Python usa espacios, tabuladores, para hacer la diferencia del bloques. Si nosotros en C tenemos que escribir for, bla bla bla, y tenemos que abrir y cerrar llaves. En este caso Python no usa eso, usa espacios. Y al final de esto debemos de poner 2 puntos. Indicamos que queremos que for, después de lo que sigue de los 2 puntos, es lo que está dentro de for. Y como pueden ver, aquí nos declaramos un inicio, ni un incremento, digamos, aunque sí se puede hacer, para que nos imprimiera lo que está en la tupla. También para las tuplas tenemos el operador que nos repite las cosas. Por ejemplo, t por, no sé, 2 por 4 y nos repite 4 veces la tupla dentro de la tupla. Pero también tenemos otras funciones muy interesantes. Por ejemplo, vamos a definir otra tupla. 1, 2, 3. Ahí está. Y tenemos la función index. ¿Qué quiere decir esto? En este caso nosotros le vamos a pasar un elemento de la tupla. Por ejemplo, 1 o 2 o 3. En este caso pasamos 3. Y nos dice y nos regresa un 2. ¿Por qué es esto? No es el elemento de la tupla, sino es el índice en donde se encuentra el elemento 3 de la tupla. Como pueden ver, este es el 0, el 1 y el 2. Si nosotros ponemos 1, nos regresa 0 porque está en el índice 0. Nos está regresando el 0. También si nosotros vamos a definir otra vez la tupla.
4, 1, 2, 2, y usamos la función .tCount, vamos 1, nos regresa 2. ¿Qué quiere decir esto? Esta función nos regresa cuántas veces aparece en esa tupla el elemento número 1. Si se dan cuenta, aparece 2 veces. Igual si le pasamos el 2 nos va a decir que 2 veces. Si le pasamos cualquier otro elemento, no sé, 3, nos va a decir que nada más aparece una vez. Y bueno, con esto ya tenemos dado por visto las tuplas. Y ahora nos vamos a ir al tipo de dato listas. Básicamente una lista es una colección ordenada de objetos, como les dije, similar a un arreglo que tenemos en otros lenguajes. Se define así, por ejemplo, lista igual a, esto es una lista vacía, no tiene absolutamente ningún elemento, pero si nosotros colocamos, por ejemplo, esta ya es una lista de elementos de números enteros. Igual, usando un for podemos imprimir cada uno de sus elementos sin ningún problema, igual que como lo hicimos con la tupla. Por ejemplo, vamos a crear esta lista, vamos a ponerla aquí, lista, vamos a crear otro for x in lista print x. Vamos a guardarlo, vamos a correr nuestro programa y como podemos observar nos imprime tanto la tupla como la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8 y 487. Igual que la lista podemos saber el elemento que está en cualquier índice, lista, por ejemplo 1, y nos regresa que es el elemento 2. También podemos usar el int, el operador int que usamos para las tuplas, para ver si un elemento está contenido en esa lista. Podemos convertir las listas en tuplas sin ningún problema. Podemos concatenar listas con la operación suma, por ejemplo, lista lim igual a 12, 10. Ahora lista más lim y ya me concatena las listas. Para añadir un nuevo elemento a la lista hacemos .append y le damos el, no sé, 500 y ya se ha añadido. Ponemos lim y como ven se añaden al final los elementos. También podemos insertar, por ejemplo, lim.insert por ejemplo en el índice 1, más bien en el índice 0 inserta un 45. Ahora si imprimimos lim tenemos 45, 12, 10, 500. O sea, esto nos dice, ¿sabes qué? En el índice 0 creo que insertes un número 45. El número 45 es insertado y se recorren los demás elementos. No se sustituyen, se recorren. También podemos eliminar elementos, por ejemplo, con la operación del lim, no sé, el 0 lim, y ya nos elimina el elemento que acabamos de insertar. También ponemos la longitud, length de lim, y nos dice que es de 3 elementos porque ya borramos uno. También podemos borrar tal cual el elemento dándole dicho elemento y no el índice, por ejemplo con la operación remove, slim.remove, no sé, queremos eliminar el elemento 10, imprimimos lim y ya nada más tenemos 12 y 500. También podemos ordenar la lista de menor a mayor con shorted lista.
En este caso ya está ordenada, así que no me va a hacer absolutamente nada. Si nosotros, por ejemplo, creamos una lista lim de 3, 8, 5, 8, 15, 74, 0, 1, 6. Esta lista está desordenada. Podemos usar otra vez list, shorted lista y nos va a regresar la lista ordenada. Pero eso únicamente nos regresa a la lista ordenada, no altera la lista. Para alterar la lista ponemos lim sort y la lista se altera completamente y no las ordena. Recordemos que para usar estos elementos, más bien para usar estas funciones, la lista debe de ser de tal cual como atómica. ¿Qué quiere decir esto? Que sea de puros enteros o puros flotantes o puros caracteres, etcétera. Igual podemos hacer lo mismo con reverse, o sea, a poner la lista de mayor a menor. Punto lim reverse y ya no las ha alterado literalmente la lista y no los ha puesto en mayor a menor. También podemos hacer matrices de listas, como hacemos arreglos. No sé, matriz, por ejemplo, matriz igual a 1, 2, 3, coma 4, 5, 6. Cerramos paréntesis, volvemos a, perdón, cerramos corchetes, volvemos a cerrar corchetes y eso ya es una matriz. Ahora si nosotros ponemos matriz 0, nos regresa el primer elemento de la lista, es la lista que contiene los elementos 1, 2, 3. El segundo elemento de la matriz, perdón, bueno, sí, el segundo elemento es la lista que contiene a los elementos 4, 5 y 6. O sea, son listas adentro de listas, que es igual que arreglos adentro de arreglos. Por ejemplo, si ponemos matriz y ponemos 0, 1, nos regresa 2. Eso le estamos diciendo: tómate el primer elemento de la matriz y tómate el primer elemento de la lista matriz y de esa lista toma el segundo elemento, que es el número 2. En ese caso lo estamos manejando con índices. Con esto ya tenemos visto las listas. Yo sé que este es un video un poco largo, pero deben de verlo para ustedes familiarizarse con el lenguaje. De todos modos, les reitero, todo esto va a estar en la descripción del video. Ahora tenemos un tipo llamado diccionarios. Un diccionario se define así: diccionario, igual que un diccionario que tengamos en nuestra casa, tiene algo y tiene una definición. En este caso, A, 2.1, coma, B, 2.2, C, 2.3. Esto es un diccionario. Nosotros imprimimos el diccionario. Nos imprime el diccionario. Ahora, ¿cómo accedemos a nuestro diccionario? Pues simplemente podemos ponerle C. Y es exactamente lo que voy a usar en el programa para seleccionar un ganador. Voy a crear un diccionario en Python para traerme el nombre de esa persona. Si nosotros ponemos C, nos va a decir su significado. En este caso, C vale 3. Si nosotros queremos modificar ese valor, por ejemplo, vamos a poner C igual a 78. Ahora imprimimos nuestro diccionario y ahora C vale 78. Así es como modificamos los valores dentro de un diccionario. Ahora voy a copiar este diccionario en nuestro archivo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un recorrido con for. Vamos a guardarlo. Vamos a crear otro for. For K es muy importante, porque vamos a manejar dos valores. For K B in diccionario punto items dos puntos. O sea, print clave es igual a
0, valor es igual a 1, punto format k, b, y cerramos, guardamos y vamos a correr nuestro programa. Y como pueden ver, aquí en mi primer diccionario, la clave C tiene el valor 3, la clave B tiene el valor 2, la clave A tiene el valor 1. ¿Por qué punto format KB? Bueno, este es el formato del diccionario. La clave y el valor. La clave, que sería K, y el valor, que sería B. Por eso usamos K y B en el diccionario sobre sus ítems. O sea, vas a recorrer el diccionario sobre los ítems, dándole los valores que tú encuentres a K y B, y me los vas a imprimir así. O sea, esto es K y este es B. 0 y 1, 0 y 1. Ahora, si simplemente queríamos imprimir las claves, por ejemplo, simplemente vamos a crear un for K de key, clave, in diccionario punto case, cerramos, print y format K. Corremos. Parece que aquí hay un error. Sí, me faltó una llave. Me falta un paréntesis. Vamos a correr y ya simplemente nos imprime las claves. O sea que estás diciendo que vamos a hacer un recorrido sobre las claves del diccionario. Únicamente sobre las claves. O sea, sobre esta y esta, ya no sobre los ítems, que son completamente la clave y su valor, sino simplemente sobre la clave, y nos las va a imprimir, que es la K. Recuerden, claves con K, y aquí nos las va a imprimir en este valor. Si nosotros queremos simplemente saber el valor, únicamente aquí vamos a ponerle values, format B, aquí le cambiamos a B, valor, guardamos, corremos y ya nos trae el valor 2, 1 y 3. Muy bien, amigos, ahora vamos a ver las sentencias de control, que son las que siempre hemos usado: el if, el for, el while. Bueno, más que nada les voy a enseñar. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear un for, vamos a crear un if, vamos a poner x es igual a 4, y es igual a 0. Ahora presten una atención: if x es igual a 4, dos puntos, y es igual a 5, else y es igual a 2. Vamos a imprimirlo, print y así es como se escribe un if. Si nosotros lo corremos, ya obtenemos el número 5, puesto que no se cumple la segunda, puesto que se cumple que x es 4. Ahora, para escribir un if else if, ya no tenemos que escribir el if, simplemente tenemos que poner el if en vez de escribir else if. Nuestra condición, x es igual a, no sé, 8, y else y es igual a 1.
Con esto nosotros podemos escribir un elif y podemos poner los que queramos hacia abajo. Pero al final siempre debe de llevar un else. No se puede omitir el else. También podemos escribir un if solo, pero el if debe más o menos estar seguido. Para comprensión de Python, por ejemplo, aquí ponemos y es igual a 1. Ya que aunque Python usa la indexación, bueno, nos podemos equivocar nosotros en meter algo aquí y bueno, va a poner error. Así que si nosotros usamos if solitos, podemos escribirlos así para que sea más comprensible para Python. Y como pueden observar, pues no usamos paréntesis entre el if. No son necesarios, aunque los podamos poner. No son necesarios, pero bueno, ya es gusto de cada programador ponerlos o no, sin ningún problema. Ahora, como bien, el for ya lo vimos, más o menos ya se los expliqué. Pero recuerden que para nosotros, para imprimir una lista de números de un for, ya sea en Java o C, tenemos que poner for int i igual a 0, o sea, empiezas desde 0. Imprímeme int, si la condición, tenemos tres cosas: el inicial, la condición y el incremento o la otra condición que nosotros queramos que se hiciera. En este caso, for, voy a imprimir los números del 0 al 10, for x in range 0, 11. Print x. Listo. Con eso ya se nos va a imprimir del 0 al 10. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Como pueden ver, es bastante sencillo. Range siempre nos va a dar un rango. Toma el primero y el penúltimo elemento y nos dice: vas a iterar sobre este rango y nos vas a ir imprimiendo x. Y así es como podemos imprimir los valores. Este es un for. Muy bien, ya vimos un for con un ejemplo a imprimir valores. Esto lo podemos hacer sobre listas, tuplas, etcétera, como ya lo vimos anteriormente. Pero aquí hay algo muy interesante. For acepta else, la función else, exactamente como ustedes lo oyen. For acepta else. Esta función sirve que si aparece todas las secuencias posteriores serán ejecutadas. Si no se encuentra otra sentencia que provoque la salida del bucle, por ejemplo, en la ejecución de un bloque for que no contiene ningún break, siempre serán ejecutadas las sentencias que permanecen al else, al finalizar el bucle. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, for x in, vamos a dar, ahora no vamos a hacer un rango, vamos a ponerle una tupla, print x else fin. Ahora si nosotros corremos, nos imprime 1, 2, 3 y nos dice si ya recorrió todo esto, o sea, si ya imprimió todos los valores de aquí, se brinque al else y haga esto, o sea, imprima fin. Igual podemos hacer dos fors. En este caso, si vamos a hacer otro for, vamos a ver, for y in range del 0 al 8, print y. Ahora nos va a imprimir los primeros 1, 2, 3 y después nos va a imprimir 0 hasta el 8. 1, 2, 3, 0 hasta el 8. Para eso sirve el else en el for. Es algo bastante interesante en este lenguaje. Y bueno, el while, simplemente igual que cualquier otro while, se usa simplemente x igual a 0, y igual a 3, while
x menor a y, print x más igual 1. ¿Qué nos quiere decir? Que nos va a ir imprimiendo x empieza en 0, x más igual a 1, o sea x le va a sumar 1, x le va a sumar 2 y hasta ahí. ¿Por qué nos dice? Vas a repetir este y hasta que x sea menor que y. Cuando llega a 3 el valor de x, separa el while. Vamos a imprimirlo y como pueden ver nos imprime 0, 2 y 1, 2. Igual, exactamente igual que cualquier otro while. Aquí lleva la condición, etcétera. Y bueno, adentro del while podemos poner varias sentencias. También el while admite else. Ahora lo que vamos a ver son las funciones. ¿Cómo se define una función en Python? Bueno, para definir una función simplemente ponemos def, nombre de nuestra función. Obviamente, como en este caso no va a recibir ningún parámetro, no le pasamos nada. Y listo. Ya tenemos definida nuestra función. Si nosotros corremos Python, pues no nos aparece nada, porque no hemos ejecutado nuestra función test. Si nosotros ponemos test, ahora sí nos debe de aparecer el hola mundo. Y así se definen las funciones. Ahora vamos a definir una función con paso de parámetros. Vamos a crear una función para calcular el área de un círculo. En este caso el área es pi por radio al cuadrado. Def área sim. Vamos a recibir un parámetro que es el radio. Como es pi por radio al cuadrado, vamos a ponerle que es r es igual a pi 1416 por x print y no los imprimo r y listo. Entonces ya tenemos definida nuestra función que recibe un parámetro y que va a ser la operación. Ahora simplemente ponemos área sim, vamos a darle un valor de 45 y vamos a ver, vamos a ejecutar y nos da el valor de 6361.74. como os dije es correcto. Y bueno, vamos aquí a ponerle 4, lo guardamos y lo ejecutamos y nos da 50.2656. Como pueden ver es bastante sencillo este tipo de funciones. Hay funciones para que acepten listas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver los módulos, ya que con esto terminamos las funciones. Pero vamos a ver módulos. Y un módulo es más bien como que crear un archivo y usarlo en otro. Y los módulos son las funciones por bloque. Por ejemplo, voy a crear uno nuevo. Lo voy a llamar módulo .py. Vamos a guardar aquí. Voy a definir una función que me imprima el hola mundo. Def hola mundo print hola mundo. Voy a definir otra función def, voy a traer esta función de aquí y voy a definir una tercera def adiós y listo. Ahora esto ya es un módulo. ¿Cómo vamos a usar en otro archivo? Simplemente vamos a ir aquí, vamos a darle import
módulo. El archivo debe estar igual donde está el otro archivo. Y aquí vamos a borrar esto. Vamos a poner módulo. Punto. Vamos a poner adiós. Y listo. Vamos a compilarlo. Y me imprime adiós mundo. Ahora sí es, digamos, no es igual, pero haciendo una comparación, entre comillas, es como si nosotros creamos una clase y usáramos esa clase en nuestra otra clase, en otros lenguajes de programación. Aunque como les dije no es igual, simplemente es como que para que lo entiendan un poquito mejor. Ponemos área, sem, vamos a ponerle 4 como anteriormente y nos da el mismo valor que nos había dado anteriormente. Y bueno, eso es un módulo. Igual podemos poner muchísimas más cosas, no solamente funciones, sino más código aquí para que nos ejecute diversas cosas en nuestro otro archivo. Bueno amigos, con esto ya casi hemos acabado. Este video es bastante largo. Lo único que nos queda ver es cómo leer datos desde la terminal. O sea, cómo ingresar datos, por ejemplo, a la función área, cómo ingresarle datos para que pues nosotros le podemos ingresar directamente. Voy a quitar esto, vamos a guardarlo. Este valor para que nos calcule el área de ese círculo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo introducir datos para nosotros usarlos. En este caso vamos a usar la palabra reservada input. Por ejemplo, cat igual a input, dame una cadena, print cat. Voy a guardar, lo voy a correr. Me dice dame una cadena, hola mundo, y me imprime hola mundo. La función input es para decir que cuando adelante de esto se va a introducir un dato que se va a guardar aquí en cat. Ahora bien, esto únicamente me guarda cadenas de texto simplemente por input, pero nosotros si queremos usarlo por ejemplo con nuestra función área, vamos a poner int input dame un radio. Ahora sí, todos los radios que nosotros introduzcamos van a ser del tipo entero. No vamos a poder introducir tipos booleanos. ¿Por qué? Porque estamos casteando y ahora sí le estamos diciendo que la variable cat va a guardar algo del tipo int. Así ponemos área sem cat, lo guardamos, vamos a correrlo. Y me dice que le dé un radio, vamos a ponerle 78. Y ya me da el radio. Ahora vamos a ponerlo otra vez, vamos a ponerle 1.2 y me va a marcar un error. Aquí ya me marca el error porque nos dice que es inválido, pues estamos usando int, que es en base 10, y no podemos estar usando flotantes. Si nosotros quisiéramos usar flotantes, aquí en vez de int tendríamos que poner float. Y así es como introducimos los datos, es simple, input. Por ejemplo, en Java tenemos que hacer un escáner, crear un escáner y meterlos, etcétera, etcétera. En Arduino tenemos que activar el serial para introducir los elementos y bla bla bla. Esto ya lo va a hacer interno nuestra Raspberry cuando ya veamos más adelante todo esto. Por ejemplo, como vimos, ya podemos rellenar simplemente datos, o sea, ya variables simples. Pero ¿cómo rellenaríamos una lista? Fácil, lista. Ahora vamos a crear un for x in range. Ahora simplemente le voy a poner 5 porque van a ser 5 iteraciones. Vamos a escribir val igual a input, pero antes int, voy a crear una lista de enteros. Input
Dame los valores. Aquí volvemos a cerrar. Lista. Punto append. Vale. A ver, vamos a ver este código. ¿Qué nos dice? Vas a hacer 5 interacciones. O sea, X va a tomar el valor de un rango de 5. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 0, 1, 2, 3, 4. Esto lo va a repetir 5 veces. Aquí ya no vamos a usar X para nada. Simplemente va a repetir esto 5 veces. Simplemente es para hacer la iteración 5 veces. Y para rellenar nuestra lista. Después imprimimos print. Lista. Vamos a guardarlo. Voy a limpiar la pantalla. Y vamos a ejecutar. Se damos los valores 4, 1, 2, 7, 8 y listo. 4, 1, 2, 7, 8. Son 5 valores, una lista de 5. Y así es como podemos rellenar una lista. Bien amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Ya hemos visto tipos de datos, funciones, estructuras de datos, sentencia de control, módulos. En el temario viene que vamos a ver ficheros, pero esto lo voy a dejar más adelante, ya cuando vayamos a interactuar con la Raspberry de guardar valores de nuestros sensores. Ahí les voy a enseñar cómo usar ficheros, o sea, guardar los datos en archivos. Sobre el camino también vamos a ir viendo muchísimas más cosas sobre Python. Pero esto es lo esencial que ustedes deben de aprender a manejar para poder programar la Raspberry. Y bueno amigos, pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse, comentar. Yo sé que este video es un poco largo, pero bueno, así debe de ser. Les agradezco, muchas gracias, hasta luego.